Istram dispone de un sistema de rastreo de coordenadas que, bueno, principalmente para entidades gráficas. Estas pueden ser entidades cartográficas o entidades de obra lineal o de topografía. Bien, cuando se está dibujando algún elemento, sea lo que fuere, por ejemplo, es bastante útil poder engancharse perfectamente a alguno de estos elementos. Por ejemplo, tenemos aquí algún camino y podríamos pedirle que se enganche en alguno de los vértices de cualquiera de estos elementos. Entonces, para ello, Istram dispone de estos supuestos enganches que se le puede llamar eh, a través de los cuales captura las coordenadas de un elemento gráfico. Por ejemplo, uno de ellos es vértice, y entonces cada que nosotros demos un clic en algún punto donde se encuentre un quiebre en una polilínea, una línea 3D, allí es donde se va a enganchar nuestro dibujo. Otro tipo de enganche es lado. Este de lado se refiere a que, por ejemplo, damos un clic y cualquier punto válido sobre el objeto bueno, es rastreable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modo decorado que suaviza un poco ese tipo de arcos. Y bueno, entonces cuando le damos el rastreo, el modo lado solamente sobre el punto más cercano sobre el objeto. Sobre el objeto. Otro puede ser el de punto medio. Por ejemplo, nosotros tenemos este segmento previamente dibujado y bueno, cuando nosotros pintemos algún elemento, aquí se va a enganchar. Aparecen esos cursores que dice PM, punto medio. Entonces, de igual manera acá. ¿Para qué nos puede llegar a servir esto de punto medio? Pues igual, podríamos tener algún tema de un camino y quisiéramos pintar una línea que pase aproximadamente por la mitad de este tipo de elementos. Bien, pues podríamos hacerlo de varias maneras. Primero, decirle que se enganchen los vértices y trazar estos otros elementos, así como tal. Así. Entonces, esto sería algo manual. Existe una forma automática en Instagram. Y por ejemplo, después podríamos decirle, engánchate a los puntos medios. Esos puntos medios serían aquí, en cada uno de estos elementos. Estos serían nuestros puntos medios. Entonces, aquí quedaría nuestra línea media. Existe, claro, bueno, un formato automático para el tema del dibujo de líneas medias. Por ejemplo, este que es algo irregular. Y bien, aquí en el caso de Istram podremos decirle dibuja una línea media. Esa línea media se ubica aquí. Entonces, daría una cota promedio, por ejemplo, entre ambas. Y le pediríamos que haga este dibujo. Y aquí quedaría nuestra línea media. Otro de los enganches es extremo. Este de extremo es, por ejemplo, cuando vamos a dar un clic, no rastrea el puntos o vértices. Esto solamente rastrea el principio o el final de cada una de esas entidades. A esto se refiere con extremo. Existe otro que es vértice y punto medio, que sería ya un combinado. Principalmente, esto nos puede llegar a servir en los temas de edición de perfiles, de seguimiento de obra, donde se le da la forma o la confección a los objetos gráficos para darle interpretación a la medición de obra ejecutada. Existen algunos otros como punto, texto. En caso de que tengamos textos, se vincula al nodo del texto, a la intersección de algunas líneas, por ejemplo. En caso de múltiple, te permite elegir una, una variedad de múltiples elementos. Aquí donde tú le das la prioridad de cuál es el que vas a rastrear. Tal vez por default nos viene bastante bien, así como va para el tema de cartográfico. Pero tal vez en el caso de que nosotros estemos editando perfiles de obra ejecutada o algún refinamiento de superficies de proyecto, o X tarea, pues necesitemos otra prioridad. Tal vez la 2 sea la que esté en primer orden y algunas de ellas las podríamos desactivar. Tal vez primero la de lado. Segunda instancia, una posible intersección y en tercera instancia, tal vez el vértice. Entonces, de esta manera, tú puedes personalizar el orden de rastreo y la prioridad como debe hacerlo. También existen otro tipo de rastreos, por ejemplo, el de superficies o modelos de terreno. Por ejemplo, si tuviésemos una nube LIDAR y estuviésemos delineando una restitución,
de un terreno, de unos bordes de calzada, de paramentos, etcétera. Cualquier otro objeto que esté apoyado sobre una nube o un modelo de terreno, podríamos utilizar cualquiera de ellos, ya sea nubes densas de TTP si es LIDAR, TTP si es una triangulación como la que estamos viendo en la pantalla. Entonces, por ejemplo, yo me voy a enganchar aquí a TTP. Cuando yo le pido aquí a TTP, va a ir, cada vez que muevo el cursor, se está cambiando las coordenadas que está leyendo en este punto. Entonces yo puedo estar moviendo aquí el cursor y de esa manera, por ejemplo, si yo pido que me pinte una superficie de X manera, por ejemplo, yo quisiera ver, delinear un camino en su cota. Bueno, pues utilizaría tal vez vías de comunicación, el margen de un camino. Y si, por ejemplo, aquí tengo, si tuviese un camino muy fidedigno, por ejemplo, esta región, pues le pediría al comando de creación, así que me dibuje sobre este objeto. Entonces, cada que yo doy clic, Istram va a leer la cota del TTP, el cual está activo en mi modelo de terreno. ¿De cuál modelo de terreno se refiere? Pues al que esté definido aquí en control de TTPs y esté seleccionado. Si doy un clic fuera, en ese momento ya no lee cotas. Si doy un clic sobre este, ahora sí ya vuelve a leer cotas y lo podemos comprobar aquí en este video en esta región. Eh, bien, tengo aquí, y aquí está este dibujo. Voy a pedirle que sobresalte las líneas simplemente para poder visualizarlas de una mejor manera. Estamos con el tipo de línea 3007 y ya, este es mi camino. Entonces yo lo puedo ver en tres dimensiones para ver si es verdad que quedó apoyado. Donde sea que yo fui dando clics, allí va guardando la cota. Bueno, no está bien delineado, pero se entiende el objeto de este delineado. Bien, entonces también existe otra manera que aunque yo no hubiese definido bueno, esa línea bien, pero, o sea, no en cota, pero que por ejemplo hubiese delineado en algún punto, por ejemplo esta región, que estas dos líneas no tuviesen una cota pues fidedigna porque no las delineé en Z, por ejemplo, que los hubiera delineado en cero o que estén en cero porque probablemente provengan de un dibujo vectorial, pues que no tiene las cotas bien. Entonces también se podría hacer otra cosa, ya sea desde control de superficie MDT, si está definido aquí, pedirle que las mande a cota, o también desde control de TTPs, decirle líneas a cota. Esto de líneas a cota, todo lo que esté pintado en pantalla lo manda a esa cota. eh, de manera por default en la librería de México trae no añadir vértices, es decir, que solo los vértices existentes los coloca en cota. Si le ponemos interpolación completa, incluso donde cruce con los triángulos, lo va a colocar ahí. En nuestro caso vamos a decirle selecciona cota, sería este, y este otro, damos un clic en aceptar y listo. Ya le ha cargado la cota. Le marcamos interpolación completa y esto quiere decir que nos va a agregar puntos en cada quiebre con los triángulos que tenemos aquí pintados en la pantalla. Entonces, ¿cuál es esta polilínea? Bueno, pues es esta que tenemos aquí en la pantalla. Y bueno, aquí ya vemos que le agregó todos y cada uno de esos quiebres a la cota. Existe también otro tipo de rastreo. Ese principalmente es para obras lineales. Por ejemplo, que tenemos aquí en el apartado de rasante. Bueno, pues nos metemos a rasante. Le podríamos decir que nos vamos a vincular a cualquiera, por ejemplo, a la rasante. Entonces, donde sea que yo mueva el cursor, aquí me va a aparecer que estoy vinculado. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para ligarme, ya sea que esté haciendo una edición de algún punto tangencial y toque, por ejemplo, el punto o dato 2 de esta línea, pues se monta directamente en este objeto. Entonces, ese sería uno. Otro tipo sería el perfil, por ejemplo, el perfil del terreno, que se enganche perfectamente a cada uno de los quiebres que tiene el terreno. Otro de los enganches sería otro longitudinal. Esto es para en caso de que tengamos otros longitudinales cargados aquí, que son polilíneas 3D, que los pinte aquí y que pueden ser elementos de cartografía proyectados como andenes, estaciones, calles, niveles de plataforma, algún objeto que esté proyectado, que no esté sobre el eje, que no esté sobre el terreno, que esté
por un lado de nuestro eje, lo proyectamos para visualizarlo. Bueno, pues se carga como un longitudinal auxiliar, que son este. O en el caso de que tengamos la representación de otra vía, por ejemplo, cuando tenemos un cruce de una carretera, bueno, pues activamos otro eje. En el caso de puntos de paso, se va a referir a, a cuando tenemos, por ejemplo, un ramal. El ramal bien pudiese ser cualquier otro, por ejemplo este de aquí, y que tengamos aquí en este apartado la sección de puntos de paso cargado. Yo le voy a decir que borre aquí todos estos puntos. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Genera puntos de paso desde el eje 1, por ejemplo, y entonces yo me podría enganchar a estos puntos de paso para definir una rasante. Por ejemplo, tal vez doy un clic aquí y otro clic por acá. Y de esta manera ya tendría que mi rasante se ha enganchado a esos puntos de paso. Claro que lo puedo hacer de otra manera, por ejemplo, enganchándome a estos puntos así y formar algún tipo de acuerdo, algún tipo de elemento. Por ejemplo, aquí voy a definir un punto de inflexión con una curva que pasa por esos dos puntos de paso o ligas de rasante, igual por estos dos, y la curva no está definida ni por longitud ni por parámetro como tal, está definida a través de un punto de paso, donde di clic aquí, de tal manera que este, esta rasante se ha asociado a esos puntos como tal. Existen más puntos bueno, más rastreos. Punto de datos se va a referir, por ejemplo, a estas coordenadas del punto uno y el punto 2 que tenemos aquí. Eso se referiría a un dato como tal. Tabla de puntos, a anotaciones especiales que tenemos aquí en utilidades donde podríamos ir agregando valores, por ejemplo, de rótulos de calles, de elementos topográficos que hayamos cargado como tal. Por ejemplo, aquí voy a pedirle que en el kilometraje, pues en el 35, tenga una cota, no sé, de 979.6. Y cota absoluta, entonces aquí yo le podría poner, se debería tabla punto, para que tenga un texto. Y bueno, esos puntos también podrían ser rastreables o esas anotaciones, porque puede ser cualquier otro elemento físico. Entonces, yo bien podría decir aquí en tabla de puntos, para que cuando doy un clic se enganche esos elementos como tal. Otro tipo de enganche sería a pozos para obras hidrosanitarias o el apartado de tuberías, vértice de una rasante o dato de otra rasante. Para otra rasante se refiere a las alternativas que hay aquí. Entonces, en el caso de que tengamos un GPS conectado a nuestro equipo y que lo estemos viendo en sistema en tiempo real a través del módulo de SIG, bien, podríamos rastrearlo o engancharlo como tal. Estos son la mayoría de los rastreos más útiles que se utilizan. Algunos de ellos es punto topográfico también o centro de arcos circulares. En el caso de líneas 8D son coordenadas X, Y, Z más radio, azimut y otra serie de parámetros adicionales.